Sí, sí, Gracias. Bueno, buenas tardes compañeros y doctor. El día de hoy vamos a hablar de lo que es difusión. Y el equipo pues está conformado por Lorenzo Fernández Saucedo y su servidora Nayade Yanira Martínez Juárez. Como hemos visto en clases pasadas, pues ya observamos cómo es que el aire pasa de la atmósfera a los alvéolos o viceversa de los alvéolos a la atmósfera, pero pues en esta, perdón, bueno, pero en esta clase vamos a ver un mecanismo importante que va a ser la difusión, que va a ser el cómo el gas va a transferirse a través de lo que es la membrana alveolo-capilar. Entonces, ya que vemos que tenemos que hablar de la difusión, pues repasando, vamos a hablar de la ley de Fick, la cual nos dice que el índice de transferencia de un gas a través de lo que es una lámina de tejido va a ser proporcional a la superficie tisular y a lo que es la diferencia de la presión parcial del gas entre los dos lados e inversamente proporcional al grosor, que como pues también hemos visto, la superficie va a medir, la superficie de la membrana alveolo-capilar va a medir de 50 metros cuadrados a 100 metros cuadrados aproximadamente y el grosor va a ser de 0,3 micrómetros. Ahora, este índice de transferencia que que se menciona en la ley de Fick, pues va a ser proporcional a una constante de difusión. Y a su vez esta constante de difusión pues va a ser proporcional a la solubilidad del gas e inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular. Ahora, ¿qué quise decir con todo esto que les mencioné? Pues podemos ver en esta imagen del lado izquierdo cómo tenemos pues el área y lo que es el dióxido de carbono y el oxígeno. La flechita que tiene el oxígeno pues es mucho más delgada que la del CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno. Entonces, pues esta constante de difusión es mayor. Entonces le permite con más facilidad atravesar esta área o esta membrana. Y aparte de esta solubilidad o la diferencia entre estos, pues el peso molecular de estos dos difieren en muy poco. Si se hace la raíz cuadrada de estos dos pesos moleculares, pues es aproximadamente de un, una unidad o si no es que menos. Entonces por eso con esto podemos comprobar cómo pues el índice de transferencia va a ser proporcional a la constante de difusión, porque el CO2 va a ser más difusible, por así decirlo, que el oxígeno. No sé si quedó claro. sí. Ok, gracias. Ahora pasamos a las limitaciones de la difusión y de la perfusión. Para esto lo vamos a explicar con esta imagen, con esta figura del lado izquierdo, donde pues aquí tenemos el principio del capilar, por este lado el final del capilar. Ahora, cuando un hematí entra en lo que es el capilar, vamos a empezar hablando con lo que es el monóxido de carbono. Cuando este entra en el capilar, va a atravesar rápidamente lo que es la membrana alveolo-capilar. O sea, podemos decir que esto que les estoy señalando es la membrana alveolo-capilar. Cuando esta lo atraviesa, pues pasa muy rápidamente. Y así como pasa rápidamente, así la célula se llena rápidamente de lo que es el monóxido de carbono. Pero aquí hay un hecho muy importante a remarcar, y es que el monóxido de carbono se une fuertemente con la hemoglobina. Entonces, esta unión entre estos dos elementos le permite a la célula seguir captando este monóxido de carbono. Entonces, por ende, no haya un aumento en la presión parcial. Entonces, este monóxido de carbono puede seguir atravesando lo que es la membrana alveolo-capilar. Entonces, como está limitado por lo que es la propiedad de difusión, pues podemos decir que la transferencia de monóxido de carbono va a estar limitada por esta. Ahora, en, como pues todo lo contrario a lo que pasa con el monóxido de carbono, está el óxido nitroso, que está como observamos cuando el hematí entra en lo que es el capilar, pues este aumenta rápidamente la presión parcial hasta alcanzar la presión parcial alveolar. Entonces, podemos observar cómo pues aproximadamente solamente avanzó una décima parte de todo lo que dura el hematí en el capilar, que son los
0.75 segundos. Entonces, para que este óxido nitroso se siga desplazando a través de la membrana alveolocapilar, necesita de un mayor flujo sanguíneo disponible. Entonces, como necesita de un mayor flujo disponible, pues esta va a estar, la transferencia de este óxido nitroso va a estar limitada por la perfusión. Ahora, si pasamos con el oxígeno, pues este va a estar entre el monóxido de carbono y el óxido nitroso, porque pues este sí tiene cierta afinidad por la hemoglobina, se va a unir, pero no con la misma afinidad como lo tenía con el monóxido de carbono. Como podemos observar, cuando el hematí entra en lo que es el capilar, pues este ya tiene una presión parcial de lo que es la presión parcial alveolar, que es aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. Y esto es debido a lo que es el oxígeno que tiene por la sangre venosa mixta. Ahora, si vemos, cuando este solamente lleva una tercera parte de su recorrido, de lo que es el tiempo que dura el hematía capilar, pues ya alcanzó esta presión parcial alveolar. Entonces, pues solamente con que llegue al 0.25, pues este ya lo alcanzó. Se podría decir que esta presión parcial alveolar es el límite. Entonces, como ya lo alcanzó cuando solamente llevó o se desplazó una tercera parte, pues va a quedar esta otra parte. Entonces va a necesitar de un mayor volumen de sangre para poder seguir transfiriéndose o poder seguir desplazándose el oxígeno. Entonces, la transferencia del oxígeno va a estar limitada de igual manera que el óxido nitroso por la perfusión. Pero este es siempre y cuando la persona esté en reposo y en condiciones normales. Pero si la membrana alveolocapilar se encuentra alterada por de alguna forma como un engrosamiento en la membrana alveolocapilar, podemos ver aquí cómo esta presión parcial de 40 al inicio del capilar, para llegar a lo que es la presión parcial alveolar, pues ocupó todo el tiempo que el hematí dura en el capilar, pero pues al final de cuentas alcanzó la membrana alveolocapilar. Pero esto fue porque cuando se encuentra engrosada esta membrana, pues le dificulta la difusión del oxígeno. Entonces, en este caso, cuando hay una normalidad, pues sí se ve alterado por lo que es la difusión. Pero si no está alterada, pues solamente va a estar limitado a la transferencia del oxígeno, por lo que es la perfusión. Entonces, el hecho de que un gas esté o no limitado por la difusión, pues va a depender de la solubilidad de la membrana alveolocapilar en comparación con la solubilidad en la sangre. Si no le entienden a algo, dije algo muy, pues, revolojado, pues me dicen. Ahora, pasamos a la captación del oxígeno a lo largo del capilar pulmonar. Esto lo vamos a explicar con esta figura, donde podemos observar cómo la presión parcial de oxígeno de un hematí al entrar en el capilar, igual tenemos inicio de capilar y final de capilar. Cuando un hematí entra en el capilar, pues normalmente, como dijimos, es de 40 milímetros de mercurio, y pues cuando pasa a lo que es la membrana alveolocapilar, va a ser de 100 milímetros de mercurio, o sea, la presión parcial de oxígeno alveolar. La diferencia entre lo que es la presión parcial de oxígeno entre el aire alveolar y lo que es en la sangre al final del capilar, pues es inmensurablemente pequeña, aproximadamente 1 milímetro de mercurio. En otras palabras, podemos decir que pues existe una gran reserva de difusión para los pulmones sanos. ¿Por qué? Porque como dijimos, cuando este solamente ha avanzado una tercera parte, pues este ya alcanzó la meta, por así decirlo, o los 100 milímetros de mercurio. Entonces, cuando una persona se somete a un ejercicio pues intenso, un esfuerzo intenso, el tiempo que dura el hematí en el capilar se reduce de 0.75 a 0.25, o sea, un tercio de la duración que normalmente. Pero como vemos, pues esto le es suficiente o le basta para poder llevar a cabo correctamente la difusión o el transporte del oxígeno a través de esta membrana.
entonces no se va a ver alguna pues alteración debido a esta reserva de difusión que les digo. O sea, cuando se somete a un esfuerzo, va a utilizar estos 2/3 que normalmente no se utilizaron. Entonces por eso no se ve como alguna alteración en cuestión a la difusión. Pero cuando pues la membrana alveolocapilar se encuentra muy engrosada por alguna patología, pues este va a impedir la difusión del oxígeno, y pues el índice de aumento de la presión parcial del oxígeno de los hematis va a ser más lento, e incluso la presión parcial de oxígeno puede no alcanzar la alveolar, que sería este caso. Ahora, si se disminuye lo que es la presión parcial alveolar hasta 50, o sea, de 100 a 50, podemos ver cómo la presión parcial de oxígeno al inicio del capilar pues va a ser de 20, que normalmente sería de 40. Entonces hacemos la diferencia entre estas presiones parciales de oxígeno. En el inciso A nos daría una diferencia de 60. En el inciso B nos daría una diferencia de 40. Sí, no, de 30, perdón. Entonces, esta diferencia de presiones parciales nos va a determinar con la velocidad con la que se va a difundir el oxígeno. Entonces, como es muchísimo menor la diferencia en lo que es el inciso B, al reducirse esta pues presión parcial alveolar, pues se le va a dificultar más el paso al oxígeno. Pero ahora, ¿en qué ocasiones pasa esto de la disminución de la presión parcial alveolar? Esto puede ser en caso de que una persona ascienda a una altitud muy grande, o bien que una persona inhale una sustancia o una mezcla que tenga muy poca cantidad de oxígeno. Buenas tardes. Ahora continuando con la medición de la capacidad de difusión. Como ya sabemos y nos comentó nuestra compañera Nadia, la transferencia del oxígeno va a estar limitada principalmente por la perfusión o el flujo sanguíneo, pero en algunas ocasiones se puede ver limitado también por la difusión. Al contrario, el monóxido de carbono pues, está completamente limitado por la difusión. Entonces, si estamos hablando de medir la capacidad de difusión del pulmón, el monóxido de carbono sería como que el gas ideal o el gas indicado para utilizar, o el que vamos a utilizar para medir esta propiedad. Ahora, según las leyes de difusión, hablando específicamente de la ley de Fick, esta nos dice que la cantidad de gas que se transfiere a través de la lámina de tejido, que está representado como V, subíndice gas en la primera fórmula, es directamente proporcional al área, que está representado con la letra a una constante de difusión, que está representado con la letra D, y a la diferencia de presión parcial del gas en ambos lados de la lámina de tejido, que sería pues la resta de tanto de P1 y P2, y que es inversamente proporcional al grosor, que está representado con la letra T. Ahora, a nosotros no se nos es posible medir tanto el área o el grosor de la membrana alveolocapilar. ¿Por qué? Porque esta es una estructura muy compleja. Entonces, la primera ecuación o fórmula se va a reemplazar o la vamos a simplificar por la segunda, en donde nos dice que la cantidad de gas que se transfiere es directamente proporcional a la capacidad de difusión del pulmón, que aquí está representada con la letra D, subíndice L. Esta capacidad de difusión va a comprender tanto el área como el grosor de la membrana alveolocapilar y las propiedades de difusión de la lámina de tejido y del gas, que en este caso sería el monóxido de carbono, y pues que también es directamente proporcional a la diferencia de presión parcial del gas en ambos lados de la lámina de tejido. Y pues ya continuando, ya vamos directo a medir la capacidad de difusión del pulmón, y la fórmula 2 la vamos a modificar dejando a la ecuación 3, en donde básicamente si vemos que la capacidad de difusión, que es de L, está multiplicando a la diferencia de presiones en la segunda ecuación. Ahora la vamos a pasar al otro lado, y el volumen de monóxido de carbono
o el volumen de gas transferido va a pasar dividiendo. O si no, podemos dejarla de la siguiente manera, que sería en la cuarta, en donde la capacidad de difusión del pulmón para el monóxido de carbono es el volumen de monóxido de carbono que se va a transferir por la lámina de tejido, y este lo vamos a representar en mililitros por minuto por milímetro de mercurio de presión parcial alveolar de monóxido de carbono. Aquí solamente nos vamos a estar como deshaciendo de la presión parcial de monóxido de carbono en la sangre capilar, porque esta es muy pequeña y no tiene mucha importancia al momento de hacer la ecuación. Entonces por eso se simplificó de la tercera a la cuarta, quitando pues, la presión parcial de la sangre capilar del monóxido de carbono. Le das a la siguiente, por favor. Perdón. Y la capacidad de difusión normal en este caso sería de 25 milímetros por minuto por milímetro de mercurio, esto en reposo, pero si se llega a hacer un tipo de esfuerzo, este se puede duplicar o hasta triplicar. Ahora sí, la siguiente. Ahora, para medir la difusión del pulmón para el monóxido de carbono, podemos utilizar el método de respiración única, y este va a consistir en realizar una inspiración de una mezcla de dióxido de carbono que se encuentra diluida tanto con oxígeno y helio, y se va a contener la respiración por un periodo aproximado de unos 10 segundos para ver la velocidad en la que va a desaparecer el monóxido de carbono en el aire alveolar. También podemos llegar a realizar midiendo las concentraciones de monóxido de carbono tanto en la inspiración como en la expiración con un analizador de infrarrojos. Le das a la siguiente, por favor. Y continuando con los índices de reacción con la hemoglobina, como vimos anteriormente, notamos que la resistencia que hay para la difusión tanto del oxígeno como del monóxido de carbono va a depender de la membrana alveolocapilar, pero como podemos observar en la imagen de la izquierda, el trayecto no se ve limitado a esta membrana nada más, sino que este trayecto es más largo y llega hasta el centro del hematíe o del túbulo. Entonces, parte de la resistencia a la difusión se encuentra dentro del mismo capilar. Y pues también vamos a tener otro tipo de resistencia a la difusión o a la transferencia del gas, y esta va a ser causada por el índice finito de la reacción que va a tener tanto ya sea el oxígeno, o el monóxido de carbono con la hemoglobina dentro del hematíe. Ahora, cuando añadimos oxígeno o también puede ser monóxido de carbono, este se combina con la hemoglobina muy rápidamente, en aproximadamente unos 0,2 segundos. Entonces, esta combinación y oxigenación se produce de una manera muy rápida que va a retrasar la carga de oxígeno por el hematíe, y por eso la captación se puede dividir en dos fases o en dos etapas. La primera sería la difusión del oxígeno a través de la membrana alveolocapilar, que ahora pues va a incluir además tanto al plasma y al interior del hematíe. Y la segunda sería la reacción del oxígeno con la hemoglobina. Y pues según la fórmula que vimos anteriormente, en donde se nos dice que la capacidad de difusión pulmonar es el flujo de gas dividido por la diferencia de presiones, ahora esta la vamos a realizar a la inversa, en donde sería la diferencia de presiones o la diferencia de presión dividida por el flujo. Y esto va a resultar ser como igual o análogo a la resistencia eléctrica. Y como esta fórmula la estamos realizando de manera inversa, por eso se queda como 1 sobre D subíndice L, que es la capacidad de difusión, que lo vemos en la ecuación de abajo a la derecha. Entonces, sigamos con la resistencia de la membrana alveolocapilar, que se va a mostrar como 1 sobre D subíndice L, donde la M significa membrana. Y ahora la velocidad de reacción del oxígeno con la hemoglobina, que se va a mostrar con la letra griega a Z. Aquí viene incluido en esta ecuación o en esta reacción, que se va a mostrar en mililitros por minuto,
que se combina con 1 mililitro de sangre por mililitro de, ¿cómo se dice? Por milímetros de mercurio, perdón, de presión parcial de oxígeno. Y esto va a ser análogo a la capacidad de difusión de 1 mililitro y ya multiplicado por el volumen de sangre capilar, que el volumen de sangre capilar se muestra como V subíndice C, y pues nos va a dar la capacidad de difusión de la reacción del oxígeno con la hemoglobina. Y esto de igual manera, pues a la inversa, nos va a mostrar la resistencia de la reacción. Por eso queda 1 sobre Z multiplicado por el volumen de sangre capilar. Y pues entonces al final queda la ecuación como la resistencia total a la difusión, que es 1 sobre D subíndice L, va a ser la suma de las resistencias ofrecidas por la membrana. Le das a la siguiente. Y siguiendo con la interpretación de la capacidad de difusión para el monóxido de carbono, como ya se comentó anteriormente, la capacidad de difusión que tiene el pulmón para el monóxido de carbono va a depender tanto del área y del grosor de la membrana alveolo-capilar y del volumen de sangre en capilares pulmonares. Entonces, cuando hay una patología que va a afectar a los pulmones, se ve afectada esta determinación de la capacidad de difusión, porque cambian principalmente dos cosas: las propiedades de difusión y el volumen alveolar y la sangre capilar. Entonces, como para saber la capacidad de difusión del pulmón, existen más factores que están asociados, además de las mismas propiedades de difusión. Aquí se llega a utilizar el término de factor de transferencia. Básicamente, este término va a incluir todo lo anterior que ya mencioné, incluyendo al volumen alveolar, la sangre capilar y pues las mismas propiedades de difusión. Y en cuanto a la transferencia de CO2 a través de los capilares pulmonares, al principio del tema, mi compañera comentó que la difusión del dióxido de carbono es unas 20 veces mayor que la del oxígeno, porque el CO2 tiene una mayor solubilidad. Entonces, gracias a esta gran solubilidad que tiene, es difícil que en verdad su eliminación se pueda ver afectada si hay problemas en cuanto a la difusión. Pero si llega a existir alguna patología que llegue a alterar la membrana alveolo-capilar, pues los niveles se pueden ver como variados entre la sangre al final del capilar y el aire alveolar. Y eso sería todo de nuestra. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo se puede modificar la difusión? Pues por alguna alteración en la membrana alveolo-capilar. Ok. Como ¿Cómo un qué tipo? engrosamiento. ¿Con qué? Como un engrosamiento de la misma. Exactamente. ¿Y qué patologías te pueden dar un engrosamiento? La fibrosis, Sí. la misma neumonía por el infiltrado inflamatorio compromete esa difusión, engrosa la membrana, la interfase entre el aire y la sangre. Y entonces reduce la capacidad de difusión o la hace más lenta. ¿Cuál sería la manifestación clínica de un enfermo que tiene un trastorno de la difusión? La disnea. Exactamente, hija. ¿Y cuál sería la traducción gasométrica? Aguas con esa pregunta que tiene cola. ¿Cuál sería la traducción en la gasometría arterial? Podría Aumento ser de Acidosis. ¿La qué? Venga, sin miedo. Podría ser una acidosis. Mira, no necesariamente llegaría a la acidosis. Empieza por algo, no llegas directamente a una acidosis. O empiezas a retener CO2, hipercardia, o empiezas a disminuir la oxigenación, hipoxemia. Y ya dependiendo, puedes progresar a una acidosis. Entonces, la traducción gasométrica puede ser hipoxemia
o hipercarbia, o sea, aumento del CO2. ¿Cuál es más difusible? ¿Qué esperas que suceda primero? El ¿Hipoxemia? CO2. ¿Hipoxemia o hipercapnia? ¿Qué es lo que piensas tú que pueda suceder más pronto? La hipoxemia, porque el CO2, ahí lo dijeron muy al principio, nomás que se fueron muy rápido, el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. Entonces, nuestro organismo está más diseñado para evitar tener incrementos en el CO2. Cuando un paciente ya tiene hipercarbia, o sea, aumento de CO2 en sangre, es que ya tiene hipoxemia desde hace rato. O sea, ya está en un estado muy avanzado de enfermedad cuando empieza a tener CO2, a retener CO2, salvedad de que sea agudo, ¿ok? Entonces, la relevancia de este capítulo es impresionante. A veces me da la impresión de que lo exponen y no le alcanzan a agarrar el sabor o la relevancia. Y esa es parte de la participación que yo debo de tener para enfatizar los puntos críticos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa determina la capacidad de difusión, además de la capacidad del gas para difundir, además del grosor de la membrana? ¿Qué otra cosa contribuye? ¿Qué dice la ley de Fick que vimos desde el primer capítulo? La difusión de un gas es directamente proporcional A su área, su superficie. Exactamente. Entonces, ¿cómo se va a ver comprometida la difusión de un gas? Ahí la fórmula te lo está diciendo, el principio de Fick. Al grosor de la misma, inversamente proporcional al grosor y directamente a la superficie. Entonces, si yo tengo menos superficie, voy a tener menos capacidad de difusión. ¿En qué condición clínica puedo tener menor capacidad, menor superficie? ¿En la fibrosis pulmonar? No, ahí tenemos grosor, corazón. En el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar dice la definición en patología, y ustedes ya llevaron patología. Dice que es el agrandamiento anormal de la vía aérea, más allá del bronquiolo terminal, con ruptura de paredes alveolares y sin fibrosis evidente. Eso es la definición de los libros de patología le dan al enfisema pulmonar. Es una definición total y absolutamente anatomopatológica. Agrandamiento de la vía aérea más allá del bronquiolo terminal. ¿Eso qué quiere decir? Que es en las áreas en las que la vía aérea tiene intercambio de gases. Eso lo vimos en el primer capítulo, donde hay estructuras alveolares que son las que están diseñadas para intercambiar el gas. Entonces, ruptura de paredes alveolares, con ruptura de paredes alveolares y sin fibrosis. Ahí está directamente impactando en la superficie de intercambio. ¿Ok? ¿Qué otra cosa puede estar contribuyendo en la capacidad de difusión? La Piénsenle. cantidad de flujo sanguíneo. Sí, corazón, por supuesto que sí. Bájale el gasto cardíaco, aumenta la resistencia de la circulación pulmonar y tu paciente va a tener una alteración de la difusión. ¿Por qué? Porque disminuye el flujo sanguíneo. Entonces, fíjate el impacto que tiene sobre la difusión tantas cosas que suceden en un ratitito. Simple y sencillamente. Tú tienes un paciente y su capacidad de difusión es normal. Su gasometría en reposo es normal. Ponlo a que camine 10 pasos y tómala, cabrón. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Tienes que ver qué es lo que está pasando. Porque a la hora de pedirle un mínimo esfuerzo, se le cae la oxigenación. Tiene incapacidad para desarrollar actividad física. Doctor, es que yo no puedo dar 10 pasos de mi recámara al baño porque me falta el aire, tengo disnea. Ándale. Entonces tiene un trastorno de la difusión. Hace mínimo esfuerzo y le baja la oxemia. Ahí es lo que tienes que ver. ¿Cuál es la parte de esta fórmula que ahí les pusieron
de esa membrana semipermeable que ahí pusieron, que está alterada, que está afectada, que está contribuyendo al desarrollo de la fisiopatología de la disnea de ese paciente. ¿Ok? Yo los invito a que revisen otra vez ese capítulo, ¿sí? Que se planteen dudas, preguntas, cuestionamientos, y empezamos el día de mañana la clase con preguntas y cuestionamientos al respecto de lo que vimos hoy de difusión. Si no hay preguntas o cuestionamientos, nos seguimos con el siguiente tema, que sería... Sigue flujo sanguíneo y metabolismo, doctor. Ok, están muy relacionados. Lo que me encanta de este texto es que un capítulo está relacionado con el que sigue. Aparece telenovela de Televisa. Mi chiste fue muy malo, de perdido ríense por cortesía, no sean medios. Bien, ¿preguntas? No, doctor. Ninguna. Hasta ahorita no, doctor. No, todavía. Doctor, Bueno, mande. entonces, ¿la anemia podría entrar como Por una... supuesto que la anemia. Y la anemia no solamente por deficiencia de hierro. En flujo sanguíneo y metabolismo vas a darte cuenta de un chorro de hemoglobinopatías que afectan, por ejemplo, la anemia de células drepanocíticas. Esa es una de las anemias. Anemia de células falciformes, la anemia por deficiencia de hierro, por supuesto. Yo siempre que veía programas de televisión donde salían doctores, bomberos y ambulancias, me llamaba mucho la atención que a todos los pacientes, independientemente del motivo de su urgencia, les ponen oxígeno. A todos. Un balazo, toma el de oxígeno. Oye, lo atropellaron, ponle oxígeno. Y es eso. Las pérdidas hemáticas, ¿sí?, disminuyen el transporte de oxígeno. Entonces, el poquito transporte o mucho transporte, el transporte de oxígeno a través de los glóbulos rojos y por lo tanto hemoglobina que esté disponible, enriquecelo con oxígeno. ¿Por qué? Porque tu paciente está en una situación crítica, la que sea, y lo que va a requerir es una muy buena aporte de oxígeno y de nutrientes. Glucosa. Depende nuestra vida de oxígeno, agua y glucosa. Chéquenlo. De eso dependemos. Oxígeno, agua y glucosa. Lo demás es ganancia. ¿Ok? Sí. Y doctor, Otra pregunta. ¿Eh? Otra pregunta. Venga. Entonces, aquí también entraría la hipertensión arterial, por eso a veces cuando llegan pacientes hipertensos se les administra oxígeno. Mira, la emergencia hipertensiva aplica ahí porque hay tal vasoconstricción, que eso es lo que te aumenta, que es lo que traduce hipertensión. Hay tal vasoconstricción periférica que compromete la irrigación, la oxigenación adecuada de los tejidos. Esa es una de las razones. La hipertensión, yo pensé que ibas a decir hipertensión pulmonar. Ahí es importantísimo en la hipertensión pulmonar, porque el paciente con hipertensión pulmonar tiene una vasoconstricción de la circulación pulmonar y eso hace que tenga hipoxemia. De hecho, más adelantito van a ver por ahí un mecanismo reflejo que se llama vasoconstricción hipóxica. Hay hipoxia en el alveolo y la circulación pulmonar. Debido a esa hipoxia que existe en la vía aérea, en el alveolo, la circulación pulmonar responde cerrando las resistencias, apretando las resistencias, subiendo la presión pulmonar. Acuérdate que la circulación pulmonar es un circuito muy extenso, pero de muy bajas presiones, de muy baja resistencia. La presión máxima sistólica de la arteria pulmonar es de 25, cuando la presión sistólica del sistema mayor o sistema arterial sistémico es de 120. O sea, es el 25% de la presión. Esto lo vamos a ir viendo capítulo a capítulo. Denle una repasadita a este que vimos ahora, muy rapidito.
agarren un poquito más el sabor y ya con las observaciones que les he hecho y vamos sacando conclusiones derivadas no de la lógica, sino del conocimiento y la aplicación del mismo que estamos viendo ahorita con los aspectos de la fisiología que no consideramos cuando estudiamos fisiología en los primeros semestres, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, los veo mañana a las 4. Muchas gracias.